así ha dicho, bienvenidos a mi casa, como lo hemos hecho en los últimos días en esta modalidad de Zoom, nuestras pantallitas compartidas, sin el calor del estudio, pero sí con el calor de nuestros corazones, para atender y resolver sus casos con todo el sacrificio que esto implica adaptarse a la nueva tecnología, esperar que haya señal, que la luz no se nos vaya, que los participantes entiendan cómo se trabaja vía Zoom, con el equipo de producción, parte en el canal, parte en sus casas, cumpliendo todas medidas de bioseguridad, con unas ganas inmensas de volver al estudio. Parte de nuestros compañeros de los programas matutinos en vivo se han ido reincorporando con muchas restricciones. Nosotros nos reincorporaremos cuando el canal así lo diga, pero mientras tanto seguimos con ustedes, como lo vamos a hacer en el programa de hoy, con 2 casos. Para que usted esté en el programa desde cualquier parte del país, usted puede indicarnos su caso a través del correo shttleten@gmail.com, puede escribir un mensaje directo a través de @cedicho_televen, o además también escribirme a mi cuenta @monifernández con Z y con S, y por allí nosotros vamos estableciendo contacto con ustedes y pueden estar acá como en los 2 casos que vamos a ver el día de hoy, porque la pandemia, gracias a Dios, no nos para, tenemos salud, ustedes también, y eso es lo más importante en este momento, velar por nuestra salud. Adelante. Ya está por acá compartiendo pantalla conmigo desde su casa en la ciudad de Caracas el señor Juan Carlos Díaz, quien está presentando un problema vinculado con una vivienda. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por estar acá, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por atender mi caso y aquí estoy dispuesto a aclarar la situación y a someterme a lo que la ley diga. Muy bien, cuéntame, Juan Carlos, ¿en qué consiste el caso? ¿Qué pasó? El caso data un tiempo atrás, pero en este momento yo ocupo la vivienda donde habitaba mi primo hermano, el cual fallece, y hay un hermano de él que me está hostigando y me está obligando a salir. Él alega que él es el único heredero universal, el cual no es así. Mi primo, en momentos de comenzar la pandemia, él elaboró un testamento en el cual yo no formo parte, pero soy el ocupante, y mi primo me pidió que estuviera aquí hasta tanto todo se aclarara. De hecho, él tuvo intenciones de llamarla a usted y llevar este caso porque ya hay un problema previo al hermano de él, que, bueno, comete algunas injusticias a la voz de la hermana, que es la dueña de los inmuebles que deja, y como ya no tiene hijos, le quedó a la mamá, mi tía. Mi tía muere y entonces comienza un proceso de sucesión que esto le correspondía no solo esta vivienda, otra que está en la Candelaria y una vivienda que está en el estado de Anzoátegui, pertenecían a mi prima. Al no tener hijos, ella crió a un primo mío, cuando mi tía muere, ella se lo entrega y pidió que de boca que él formara parte de sus bienes. Yo no dejó nada escrito, pero este hermano de ella, al fallecer la mamá y posteriormente fallece mi primo hermano Héctor Cesario, él toma acciones donde él comienza a declararse único y heredero universal. Y creo que está llevando a cabo... Ok, cuénteme una cosa, Juan Carlos. ¿Cuándo murió su primo? Porque me dice, me lo vincula con la pandemia, el fallecimiento de él es reciente. Sí, él fallece el 12 de junio de este año. Y en esa fecha... ¿Cuál es la causa de la muerte de él? Él muere ya de 86 años. Ok. Natural. Él no tuvo hijos, esposa, nada. Él tuvo 2 hijos, el cual un hijo falleció y tiene otro hijo que no tiene su apellido. Y este hermano, él dice que él es el único heredero universal, sabiendo que es hijo de él. Todos en la familia lo sabemos. Yo reconozco su legalidad. Claro. Yo no estoy en contra de este hermano de mi primo, que viene siendo primo mío también. En dado caso, me incomoda es la inmoralidad con que él está llevando las cosas, y toda la familia estamos unidos en esa voz. Me explica que es algo muy importante, que hay un hijo aún no reconocido. Me habla de un testamento. Ese testamento, ¿cuándo se otorgó? Y no sé si lo tiene por allí usted a la mano. Me interesa mucho saber, Juan Carlos, si ese testamento se registró y cuándo se registró. El testamento, él lo elaboró acá, lo redactó un abogado, donde
por motivos de la presentación de la pandemia, en ese momento no había registro, no había notaría, no había nada para hacerlo legal. Sin embargo, se hizo mediante la consulta y la investigación con todas las formas legales, los testigos, las huellas digitales, las 3 veces las firmas, todo. Y justamente posterior que él fallece el 15 de ese mes es que comienzan a abrir un espacio en las notarías y los registros 3 veces por semana, creo que era. O sea, todo ha sido un poco largo, tanto que hoy es que el documento ya se notarió, ya hoy lo entregan. Mi tía, que es una de los sucesores junto con el hijo que está vivo, que no nombra con su nombre y apellido, no con el nombre de apellido Díaz. Este primo, en cierta forma, hizo justicia que el hermano no quiere hacer, porque la mitad de los bienes forman parte del hermano, eso no estamos en discusión, pero él dice que él no le iba a dar nada a ninguno, que eso era de él, toda su posición. Ahora, me parece muy, muy interesante este caso, súper interesante. De hecho, creo que cualquier estudiante de Derecho que en este momento esté observando y analizando este caso debe considerar que es un caso interesante porque el Código Civil efectivamente establece que la formalidad y la validez de un testamento es cuando se otorga ante un registro, pero establece unas condiciones donde por la vía excepcional, siempre y cuando se formalice ante unos testigos con unas características que establece el Código Civil, el testamento podría ser válido. Lógicamente, como esto no es normal, porque esto normalmente no ocurre porque a menos que yo esté, bueno, en alta mar, ¿sí? Por ejemplo, o yo esté en una imposibilidad en un pueblo remoto donde no hay un registro, pero en este caso, y por eso es súper interesante el hecho de este testamento, estar efectivamente en el medio de una pandemia decretada por el Ejecutivo, donde ciertamente en julio no había ni registros, ni notarías, ni tribunales, ni ninguna instancia habilitada para formalizar un posible testamento. La única vía que tenían o que tenía el causante era efectivamente hacerlo por la vía de la excepción que establece el Código Civil venezolano. Por eso me parece súper interesante que probablemente este hermano, si ha actuado presuntamente, como usted lo dice, habría que escuchar la posición de él, si ha actuado de esa manera, va a tratar de impugnar el testamento. Me parece además interesante que ustedes lo notariaron, supongo que hubo una declaración jurada de testigos ante una notaría. Sí, confirman todo. Hoy hubo la primera presentación, pero hubo un detalle en un número de la cédula de Enrique del hijo que hubo un error, lo volvieron a redactar y hoy ya estaban firmando los testigos nuevamente para posterior ir al registro y hacer la formalidad que usted está hablando. Okay, ahora pregunto algo, y los testigos supongo son personas diferentes a los interesados, ¿no? Totalmente, sí. Y entiendo que hubo un abogado que me imagino veló porque ese testamento estuviese adecuado. Sí, y fue revisado por muchas personas con conocimiento. Okay. Yo estoy llevando esto al punto máximo porque una de las voluntades que él quería, me lo decía, que él siempre quiso conversar con usted, porque él quería defenderse de ese hermano, porque él quería, como él tenía los derechos, no se está negando, él como que apostaba a que él falleciera sin dejar un testamento para él seguir haciendo de la suya. Se ha hecho todo acorde a la ley, acorde a lo que usted está diciendo. Él me dejó aquí a cargo y él ha venido a amenazarme, a hostigarme en la calle. Me trajo una citación con un ministerio público municipal que no le competía a esta zona, la cual yo puse una denuncia de otra instancia que aquí la tengo en Parque Carabobo fui y denuncié esa acción porque tengo conocimiento, no tengo pruebas, pero sé que lo hizo bajo quién sabe qué tipo de influencia. Realmente bajo alguna influencia. Lo importante es que usted está pila. Me parece, me da mucho pesar que su primo haya querido hablar conmigo y lamentablemente ya se murió. Hay veces que hay que hacer cosas a tiempo porque quizás ese testamento otorgado bajo circunstancias normales, ya siendo un adulto mayor y teniendo un hermano, como el que usted describe, se hubiese salvado de cualquier duda que pueda tener alguien para impugnar. Pero confío que si lo hicieron bajo esas formalidades y dado que existe un estado de alarma, está más que comprobado que no había otra alternativa para hacerlo. Ojo,
el tiempo en el que se otorgó y el tiempo en el que murió siempre lo van a revertir. Y eso es lo que quizá me preocupa, de una cierta sospecha, porque la ley así lo establece también, ¿no? Que se puede sospechar de cualquier transacción hecha durante un año anterior a la muerte. Sí. Entonces allí vamos a tener un debate. Vamos en un momento al porque me parece importante, Juan Carlos, que yo no lo veo a ustedes con una ansia de quedarse dentro del inmueble, sino como una ansia de que haya justicia con relación a la voluntad de su tío. Y eso, doctor, es bien interesante. Sí, sí, señor, con todo y que lo ocupo con mi cónyuge y 2 menores, que ella va a ser sometida pronto a una intervención quirúrgica por causa de cáncer. Y toda la familia está de acuerdo en que estemos aquí por los cercanos, a los sitios que se va, que ya se está haciendo tratamiento. Todos me dicen quédate ahí el tiempo que sea necesario. No estamos, ninguno por cuestiones sentimentales quiere salir de este apartamento, y él vino a traer en plena pandemia personas ofreciendo $15,000 en venta, algo que no lo vale. Un edificio que tiene problemas inclusive de propiedad. Él estaba desesperado, como queriendo salir rápido de esto, ofreciéndole en 15,000, y decía, no, tú estás haciendo una estafa, te estás proponiendo una estafa. Ok, vamos a ir un momentito, Juan Carlos, al receso. Es muy bueno cuando tenemos una persona que busca, que sabe, que busca protegerse, como la denuncia que hizo la fiscalía. ¿Por qué me denuncian esta fiscalía si no es competente? ¿Cómo tú me denuncias en plena pandemia si no está funcionando? Ahora resulta que parece que sí. Vamos a hablar sobre eso al regreso del receso, sin perder de vista, Juan Carlos, que efectivamente, bajo cualquier escenario, independientemente de los derechos sucesorales que se establezcan, porque como bien usted lo dijo, usted no aparece en ese testamento, usted tiene una condición de ocupante legítimo de una familia, y eso también tiene unas características más ahora en tiempos de pandemia. Vamos un momento al receso y retomo enseguida. Aunque uno esté dolido, aunque uno esté ofendido, aunque uno esté golpeado moralmente, uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a defender mi derecho y voy a defender la voluntad y la memoria de esta persona que es mi familia, con la cual tú no te portaste de una manera adecuada. Se ha dicho. Juan Carlos Díaz sigue del otro lado de la pantalla. Él está acá en la ciudad de Caracas. Es un caso súper interesante porque ocurre el fallecimiento de un primo con el que ellos vivían en ese inmueble, que efectivamente es de primo. Ocurre en el medio de la pandemia. Se otorga un testamento por la vía de los testigos, no de registro, como está establecido en el Código Civil, precisamente por el decreto de estado de alarma que impedía que las instituciones estuvieran funcionando parcialmente algunos tiempos de registros y notarías, y por eso esto se hace interesante, más allá inclusive, Juan Carlos, de la presión que está ejerciendo el hermano, que si habláramos de que no existe testamento, hasta tanto el hijo sin apellido no se convirtiera en un hijo demandando a la sucesión, que efectivamente es del hermano que sobrevive, nosotros tendríamos un heredero universal con derecho a reclamar lo que él quisiera reclamar. Todo indica que aquí va a haber contienda. Todo indica que él va a insistir en declarar, y pregunto porque quiero saber si el primo de ustedes dejó como albacea testamentario a alguien. ¿Hay un responsable de la ejecución del testamento? Bueno, como tal no. Dejó encargado a mi persona de ocupar acá y que protegiera de ese hermano. Inclusive muchos acá saben que nunca vino, nunca dio por él, nunca dio por nada, y apenas tenía 2 días de fallecido. Yo me traje la ceniza y empezó a manifestar que era el único heredero universal. Yo callado, porque yo, como sé que él se mueve en aguas oscuras, no le decía nada. Hasta hoy estoy comentando a usted la existencia de ese testamento, protegiendo la legalidad, porque puede ser sometido a cualquier prueba. Como digo yo, si hay un organismo que se encargue de determinar si fue hecho las pruebas. Es más, ese hermano llevó al apartamento de la Candelaria, trasladó una notaría para que mi tía con 101 años le firmara un poder para él encargarse de los... Entonces, yo sé dónde está caminando él. Por eso, buscando ese apoyo e inspirado por esa memoria de él, todos los días él quería... todo el tiempo, y muchos en la familia, toda la familia estamos de acuerdo, inclusive los herederos que él deja están de acuerdo en que yo permanezca aquí mientras que se solucione todo, mientras que se opere a Mayra, mientras que salgamos de esta situación. Porque...
mientras que se soluciona todo, que va a ser un buen tiempo, porque estamos en pandemia, mientras se aclara y él va a un tribunal a ejecutar o no el testamento, porque acá el hijo que no tiene el apellido o alguna de las personas que él dejó en el testamento tienen que empezar la declaración sucesoral ante el SENIAT para picar adelante y hacer todo el procedimiento, con lo cual hay que hacerle entender inclusive al mismísimo SENIAT que ese testamento se otorgó bajo la vía de la excepción, dado un estado de alarma. Y por eso me parece tan interesante que las instituciones se abran a entender en qué tiempos estamos, que no son tiempos de normalidad. Pero aunado a eso, desde el año 2012, Juan Carlos, y eso usted lo sabe porque yo lo veo usted pilas, lo veo emocionalmente afectado, pero al mismo tiempo no amilanado ni disminuido en su intención de llevar a cabo su caso. Eso es importante porque aunque uno esté dolido, aunque uno esté ofendido, aunque uno esté golpeado moralmente, uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a defender mi derecho y voy a defender la voluntad y la memoria de esta persona que es mi familia, con la cual tú no te portaste de una manera adecuada. Porque a veces por el tema de los bienes pretendemos pisar a los demás aún cuando tengamos derecho, eso no se está discutiendo. Pero desde 2012 el decreto contra el desalojo arbitrario de viviendas establece que tanto los inquilinos como los ocupantes legítimos, que es su caso, porque usted es un ocupante legítimo con todo su núcleo familiar, en la medida en que su grupo le permitió vivir allí, con lo cual ya entró legítimamente al inmueble, no pueden ser desalojados si no se agota un procedimiento previo en la SUNAT. Pero además de esa ley del 2012 y del decreto contra el desalojo arbitrario de viviendas del 2012, en 2015 el Tribunal Supremo de Justicia dijo no hay desalojos. Muy bonita la ley, muy bueno el procedimiento, usted puede iniciar su procedimiento para desocupar a un inquilino o para desocupar a un ocupante legítimo, pero no hay desalojos. Están suspendidos hasta nuevo aviso, 2015 a 2020. Y agreguemos ahora, Juan Carlos, que en el 2020, en abril, se decretó el estado de alarma en Venezuela y el decreto siguiente al laboral fue, se suspende el desalojo por decreto presidencial. No solo hasta entonces la ley del 12, la sentencia del 15, sino que ahora por encima hay un estado de fuerza mayor y hay un hecho del príncipe que se llama en el derecho civil, en el cual no hay procedimientos para desalojar. Te manden a la fiscalía, te manden a la guardia, te manden a un comprador, te manden a... porque empezamos por entender que él es el hermano, pero no es por ahora el heredero. Entonces, a él llegue, a la institución que él llegue, le tienen que decir, tú no eres nadie para iniciar ningún procedimiento. Y le tienen que decir, vaya y búsqueme su carácter de heredero. Y ahí tienen que estar pilas, Juan Carlos, tienen que estar pilas, porque él perfectamente puede ir a tribunales y lograr una declaración de únicos y universales herederos, y tienen que picar adelante las personas que tienen el testamento, porque realmente únicos y universales herederos son los que aparecieron en el testamento sin lesionarle a él la legítima, porque en ese caso él tiene derecho a testar libremente. Entonces hay detalles que aún teniendo derecho, en el caso de ustedes, marzo del 2021 es el lapso que dio el Ejecutivo para que se pueda pensar en el tema del desalojo. Pero no hemos llegado a marzo y la experiencia me dice, y dado como está el mundo con el bendito COVID, que en marzo del 2021 se van a renovar los decretos, porque las circunstancias de salud no han cambiado, a lo cual le vamos a tener que agregar un montón de conflictos políticos y sociales y económicos. Entonces, su ocupación legítima debe estar garantizada y si usted tiene que salir corriendo ya a la SUNAVI, a las mesas de negociación, donde usted diga, este señor sin ser nadie además aquí me está perturbando en el ejercicio de mi actividad. Por eso no quiero que perdamos tiempo, Juan Carlos, porque obviamente no van a pelear contra alguien que se va a dejar ganar fácil, sino que tiene que ir adelante. Declaración sucesoral, declaración de únicos universales herederos porque hay un testamento y que en tal caso este hermano, si él considera, perfectamente lo puede considerar que tiene derecho, él tiene que impugnar el testamento. Exacto, exacto, exacto.
Eso es esencial, eso es esencial. Vamos a ir un momento al corte para que puntualicemos en esto, porque aún teniendo derechos tenemos que ejercer acciones que nos permitan proteger esos derechos contra cualquier arbitrariedad que surja. ¿Por qué razón? Porque la formalidad del registro del testamento no ocurrió y eso nos va a complicar el escenario de la contienda. Entonces, con yo llegar con un acta de decisión a un tribunal y decir que efectivamente soy el único y universal heredero, el tribunal debería mandar carteles y allí ustedes se podrían oponer los que son herederos. Es un proceso bien interesante. Vamos un momento al receso y luego seguimos con el caso de Juan Carlos Díaz desde aquí, desde la ciudad de Caracas. Más me gusta que además alguien haya pensado en reivindicar moralmente a otros a través de un testamento, porque para eso es un testamento. Este es un caso precioso, jurídicamente muy interesante, donde los valores y los principios deben triunfar por encima de cualquier cosa. Se ha dicho. Juan Carlos Díaz sigue del otro lado de la pantalla, bueno, una situación familiar lamentable, un tío que fallece además con una edad avanzada, un hijo que lamentablemente no se reconoció a tiempo. Juan Carlos, pregunto ya por un tema de interés sociojurídico, como lo llamo yo en esto, si todo el mundo sabía que era el hijo, si todo el mundo en la familia lo reconoce, ¿por qué su primo no lo reconoció legalmente? Es interesante su pregunta y tengo la respuesta. Ellos estuvieron muchísimo tiempo distanciados, desde niños. Esas circunstancias sociales venezolanas y latinoamericanas que están de más explicarlas mucho, los padres ausentes, la irresponsabilidad, tantas cosas, que al pasar de los años, él reconoció, rectificó y buscó cercanía con él. Él mantuvo siempre el rencor hacia él. En diciembre él lo estuvo llamando y lo llamábamos para que viniera y conversara, pero él con su resentimiento no pudo. Tanto que al final yo conversé con él y ahorita tenemos muy buenas relaciones y yo le di la información justo hace poco porque el otro primo mío, el hermano del difunto, lo tenía bajo una oferta engañosa. Y cuando yo tuve las cenizas de mi primo, que las tengo acá, me dijo delante de ese hijo, sabes que es hijo, todos lo sabemos, no te preocupes, Juan Carlos, ya como tú sabes, yo soy el único heredero universal y voy a hacer la declaración sucesoral. Él se está moviendo en eso. Sí. Y la va a hacer. Sí. Ahora también la parte moral, de alguna manera su primo trató de reivindicar los derechos del hijo no reconocido, del cual estaba distanciado, haciendo el heredero. Doctora, no solo los del hijo, los de él, como le dije yo a ellos, si Omaira hubiese tenido un hijo, esta historia hubiese sido otra, un hijo natural, por nacimiento. Pero Manuel, que fue el que ella crió, porque mi otra tía murió y se lo entregó, ella lo crió y ella le pidió a todos que cuando ya, porque fue rápido su proceso también de muerte, pidió que Manuel era su hijo porque lo reconoció. No. Entonces él lo puso a él, a Laura, otra que fue la copropietaria con ella con la compra de la Candelaria, que el documento original de la identidad de ahora aparecía como copropietaria, ahora no aparece, algo extraño que me llama la atención, lo pongo como extraño, a todos nos extraña. Él la puso a ella y puso a mi tía Trina, que fue la que él dejó para hacer todo. A mí me iba a poner, yo dije que no me pusiera, porque por mantener digamos, la autoridad de que yo no estoy peleando esto por un testamento, no estoy peleando esto no porque sea más bueno que Dios, mi persona, sino no lo necesita. En el momento no es mi necesidad. ¿Eh? Aunque lo estoy ocupando, sí, lo reconozco, pero yo me abogo a los derechos que me da la ley y de permanencia. Estoy con Mayra y con dos menores. Eso serán los herederos lo que digan después, que van a hacer consensuadamente con usted si se sale o no se sale del inmueble. Entiendo, exacto. Juan Carlos, me gusta la coherencia con la que usted se plantea el caso, me gusta la imparcialidad y la objetividad, me gusta la forma férrea en la que está defendiendo los derechos inclusive de otras personas. Me encanta el caso por la cultura de la pandemia porque no es lo común, y además me gusta que además alguien haya pensado en reivindicar moralmente a otros a través de un testamento, porque para eso es el testamento. Este es un caso precioso,
jurídicamente muy interesante, donde los valores y los principios deben triunfar por encima de cualquier cosa. Y por eso vamos a tratar de hacer el acompañamiento, porque no quiero que falle nada, que les piquen adelante y luego tengan que invertir ustedes recursos en pleito contra el que, si no cuenta nada del testamento, efectivamente es el legítimo heredero de... Vamos a asignarle el caso al doctor Víctor Morales para que lleve esa parte de lo que hay que realizar en la reivindicación de los derechos de ustedes como ocupantes legítimos y, lógicamente, de los herederos testamentarios para hacer todo el proceso que corresponda ante las instituciones públicas. Gracias, Juan Carlos, gracias a la familia por estar en esa onda. Lo que es justo, lo que no me toca, pero si no me toca, que sea dentro del procedimiento legalmente establecido. Gracias, Juan Carlos, Dios los bendiga. Gracias a usted, en el nombre de Héctor, mi primo. Ignorando un poco, me disculpa porque él la tenía a usted en alta estima. Y nosotros también, todos nosotros. Gracias de verdad, porque existe todavía personas que indican la verdad. Porque hay muchos que conocen las leyes, pero no conocen de justicia. Y eso es lo que nos falta en Venezuela. Gracias de verdad, doctora. Gracias. Ay, a ustedes, esas palabras me llegaron al corazón y es verdad. Una cosa es saber de derecho y otra cosa distinta es saber de justicia. Me quedo con esa expresión tan bella. Gracias, me honran todos ustedes y las personas que me siguen, que tienen ese concepto, que es en definitiva el que he promulgado y proyectado durante toda mi vida. Vamos a ver este caso. Recibo acá en la pantalla al señor Manuel Molero. Él está en la ciudad de Caracas. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo está? Hola, doctora, buenas tardes. Mi saludo y mi respeto para usted. Gracias, igual. Cuéntame su caso, Manuel, porque además usted nos cuenta o nos decía en los previos a la grabación que usted quiere que de su caso mucha gente aprenda. ¿Qué fue lo que pasó? Yo cuando llegué a... Yo alquilé un inmueble aquí en La Pastora, en el Polvorín, ¿no? Lo que llaman el sector El Polvorín. Yo alquilé una vivienda acá. Al cabo de 3 años, este señor pensó venderme. Yo digo, no, está bien, vamos a hacer. Yo era funcionario policial en ese tiempo. Yo digo, está bien, vamos a hacer la negociación y yo te puedo dar la mitad adelante, la otra mitad te la puedo pagar en 2 o 3 partes, pero firmamos un documento donde yo te estoy entregando ese dinero. Él me dice que al momento, no, que cuál es la desconfianza, que somos amistades, yo soy funcionario policial, que no hay problema, que está. Digo, está bien, pero es que la mitad es una cosa, el dinero es otra. Entonces, al poco tiempo él dejó de insistir con la venta. Al cabo de 2 años después, él regresa y me dice, yo le digo, pero ¿cuál es tu motivo de su ocupación? Me dice, no, que él necesita la casa, es que aquel lo otro. Perfecto. Yo le digo, bueno, mira, pero tienes un problema. Yo me inscribí ante la SUNAVI. Yo estoy inscrito ante la SUNAVI como inquilino. Entonces él se molestó porque yo había hecho eso, que no tenía por qué haber hecho nada de eso. Yo le digo a él que, bueno, eso me lo pidió el ministerio donde estoy actualmente desempeñando un cargo. Yo le digo que aquí nos iban a dar una ayuda inmobiliaria y me estaban solicitando un contrato de arrendamiento, cómo vivía yo, si vivía alquilado. Yo le explico a ellos que yo vivo alquilado, porque ese señor nunca me entregó un contrato de arrendamiento. De igual forma, nunca me entregó un recibo de pago. Todo fue a todas estas. Yo empiezo a investigar por mi cuenta y resulta que esta casa no existe. Yo fui a buscar cédula catastral, la casa no existe en catastro. Fui a varios registros donde supuestamente está registrada la vivienda. ¿Cómo dice? No tiene título la casa. No tiene título, no tiene ningún tipo de documento, doctora. De hecho, el único documento que me entregaron a mí en catastro hace saber de que ese terreno es un terreno inhabitable, ¿no? De alto riesgo. Y los dueños, los supuestos dueños, son la gente del IMSP, Instituto Municipal de Crédito Popular. Yo me acerqué ante ellos, hice un escrito también solicitando que me dieran información de quién es el dueño de ese terreno o de ese inmueble como tal. Y hasta el sol de hoy, ellos tampoco me han dado respuesta. Cada vez que voy, siempre me ponen una traba, como quien dice, no, me traen. En este inmueble donde yo habito, habitan 5 personas más. Son 5 apartamentos en uno, ¿verdad? Las otras personas, yo les hice saber esto en un tiempo atrás y ninguno me hizo caso. Todo el mundo se fue por su cuenta. Ellos le pagan al señor de la calle. Ella los llama. Ellos siguen por la avenida Baral y ellas van y le entregan el dinero en efectivo y ya. Este señor me recurre a usted porque hace aproximadamente una semana me llegan 2 personas a la casa y me dicen que ellos vienen a alquilar unas habitaciones que están ahí. Esas habitaciones yo nunca las ocupé por no faltar el respeto al señor, pues aquí sí ser una persona honesta, ¿no?
Yo nunca quise ocupar esos cuartos tienen un poco de artículos viejos ahí. Yo nunca quise abrir los cuartos por no ser violento y sacar esos corotos de ahí y ponerse en la plata. Pero entonces este señor me llega a decir que el señor está alquilando esos cuartos. Y luego que él no puede alquilar aquí, que eso no puede ser así, porque esto, primero, él no es dueño de esta vivienda, hasta donde se ha averiguado. Yo hice mi seguimiento por ante la Tsunami durante 3 años. Se le hizo previa cita vía cartel de prensa, se le hizo citas vía como, internet. Se le llevaron unas citaciones con algo así y esta gente nunca se apareció por ningún lado. Pregunto algo, esta persona que te arrendó, te dice que conocía, si bien no hay título, ¿verdad? Porque puede ser que no haya título. ¿Cómo él dice que es el dueño? ¿Era de algún familiar, de los abuelos, de los primos? ¿Él vivió allí? Él vivió ahí, pero lo que pasa es que esa es una casa que parece que es unifamiliar, o sea, parece que son varias familias, ¿no? Bifamiliares, parece que son varias familias que viven en la parte de afuera de la casa, porque la casa tiene dos apartamentos más por el lado de afuera antes de entrar a donde yo vivo. Él cargaba un documento, un poder, emitido por una señora, dice él que es su mamá. Yo en verdad tampoco sé si es verdad su mamá o no. Él me lleva a mí a la policía de Caracas, a la policía comunal de Caracas, y allá le solicitan a él el título de propiedad. Él muestra un escrito, pero sin la parte principal del notariado como tal. La gente de la policía de Caracas le dice a él que él tiene que inscribirse ante la Tsunami como arrendador. Y a mí me preguntaron que tienen que inscribirme como inquilino. Yo le mostré mi constancia de inscripción como inquilino. Entonces él dijo que eso era falso, que eso era falsificado. Que le dije, bueno, si usted dice que es falso, usted lo que tiene que ir a Tsunami con su abogado y allá hace la investigación correspondiente. Allá se levantó un expediente. Ese expediente, igual le repito, él nunca se presentó ante la Tsunami y estuvieron 3 años así. Y la Tsunami me lo declara improcedente. Y me devuelven todos mis documentos y me van a cerrar el caso. Yo a todas estas quise ir al tribunal. Yo fui al tribunal. Mire, doctora, es verdad que yo hice preguntas, yo llevé un abogado y entonces ellos siempre me dijeron que era que faltas de prueba. Ellos me pidieron de todo, yo les llevé todo, constancia de recibo que yo pago el internet en mi casa, le llevé recibo de motos que yo compré a mi nombre, le llevé inscripción del CNE, todo lo que ellos me pidieron, yo no sé por qué ellos declararon sin procedente. Vamos a ir un momento al receso, Manuel, para que me siga comentando su caso, porque lógicamente, probablemente la ciudad tuvo que cerrar el caso, porque si no hay documentos de la casa, no hay nada que desalojar. Y por allí comienzan todos los problemas, aun cuando debemos reconocer que es el dueño de la casa. Entonces todos quedan atrapados como en un limbo porque no hay documentación. Vamos a hablar sobre eso al regreso del receso. La primera pregunta que hay que hacer a alguien que pretende vender algo es: tú eres el dueño, enséñame los papeles de que tú eres el dueño. Se ha dicho. Ya está de nuevo con ustedes, por acá sigue el señor Manuel con nosotros contándonos algo que es más común de lo que muchas personas piensan, sobre todo este tema de tratar de vender cosas que no existen. Y la primera pregunta que hay que hacer a alguien que le pretende vender algo es: tú eres el dueño, enséñame los papeles de que tú eres el dueño. Lamentablemente muchos se están vendiendo desde la informalidad, sin papeles, sin documentos, con derechos adquiridos porque en algún momento viví allí, o esto era de mi familia, pero hasta tanto no existe un documento, todos tienen que entender que están haciendo negocios en el aire. Esos negocios en el aire no terminan nunca bien, como en este caso donde usted entró allí con una condición de inquilino, pero resulta que el que le estaba alquilando no es el dueño porque tampoco es el dueño. Y eso se va complicando porque todo ente público, para ejercer o reivindicar los derechos de usted como inquilino o reivindicar los derechos de la persona que le arrendó, que dice ser propietario, lo primero que les va a pedir es: demuéstrame que tú eres un propietario. Con lo cual las cosas se van complicando y todo queda como en un limbo. La pregunta es, Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, doctora, hasta ahora yo fui a un tribunal. Yo fui al tribunal, conversé con unas personas allá. Ellos me dijeron que no podían hacer nada hasta que ellos, por tanto, no se levantara un juicio como tal. ¿Okay? Yo lo había dejado así tranquilo porque yo hablé con unos alguaciles y ellos me dijeron: mira, él se está colando indebidamente. O sea, él aquí primero no te puede sacar. Primero estamos en una situación, ¿cómo se llama? Hay un artículo o un código, perdón, ¿cómo dice?
una estado de ley alarma, donde dice que no hay hay desalojo. estado de alarma, no hay desalojo. Correcto, no hay desalojo. Ok, yo lo dije así, pero vuelvo y le repito, quizás consultar con ustedes, las personas con experiencia y las personas como usted, doctora, que yo veo su caso todos los días, porque me llegó este señor diciéndome que iba a alquilar esas habitaciones, cuando yo ni siquiera tuve la osadía de abrirlas. Yo tengo ahorita una hijastra que tiene una bebé recién nacida, tiene 8 meses de nacida, y yo necesito esa habitación. Entonces yo quería consultar con usted, pues yo pienso abrir esa habitación para sacar esos brotes viejos, ponérselo arriba en la platamanda y ocupar ese lado de la casa, porque yo lo necesito. El ¿Qué problema pasa? es que estamos en una situación indefinida. Si nos vamos al lado moral, a usted eso no se lo arrendaron, ¿sí? Con lo cual usted estaría apropiándose de un espacio donde no le permitieron. Doctora, no, eso sí me corresponde, porque eso está de mi lado. Eso es mi casa, pues. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, la casa tiene una entrada independiente, correcto. Después que tú entras, ahí se dividen las tres partes. Pero esas habitaciones están en mi casa, en mi casa. O sea, lo que pasa es que no hay una pared que divide, pero eso es de mi propiedad. O sea, lo digo así porque yo estoy habitando esa. De su ¿Cómo dice? propiedad, de su propiedad no, porque no es propietario. Pero Correcto, cuando lo digo correcto. Propiedad porque estoy habitándola en este momento. Okay, pero cuando usted alquiló, ¿qué alquiló? Todo eso, todo. Lo que pasa es que él me dijo a mí, no te puedes ocupar esa habitación porque no tengo para dónde llevármela. Fue lo que él me dijo. Apenas yo consiga para dónde llevarme esos peroles, yo te los saco y te dejo tu habitación. ¿Entiendes? De hecho, son 2 habitaciones, porque eso era 3 habitaciones, sala, comedor, 3 habitaciones, comedor, cocina y baño. Y una salita, esa fue la que yo ocupé como una habitación, que es donde tengo a mi hijo y a mi hasta, pues, que es una cama litera, es una parte pequeña porque es una sala pequeña. Yo lo utilicé como habitación, mientras que él me desocupaba esa habitación, pero él nunca la desocupó. De hecho, vuelvo y repito, después que él se enteró que yo lo metí por Tsunavi, que se hicieron todos estos trámites por tribunal y toda esta cuestión, él no se apareció más por la casa. Ahora él llama a la gente y cobran por su lado. O sea, él los cobra en la calle, pues. A él tampoco le ha hecho un contrato de arrendamiento, tampoco les entrega recibo de pago, nada por el estilo. ¿Entiendes? Claro, Entonces, el tema es eso es mi propiedad, eso me corresponde. Dentro de todo, ¿Cómo dice, doctor? Como aquí nada se formalizó, es su palabra contra la palabra del Señor. El tema es que Correcto. si no hay una prohibición expresa y si tampoco lo puede alojar, entonces no hay un más allá de la tema moral de que si a usted no le arrendaron eso, usted no se debería meter. Ahora, si estaba dentro del acuerdo, si no hay un propietario lícito de ese espacio, si en el espacio no hay nadie viviendo, de manera que usted no vaya a hacer un desalojo, usted podría ocupar ese espacio. Usted podría ocupar ese espacio, pero aquí viene un problema. Esos objetos que están allí son de un tercero. Sí. Yo no digo que no. ¿Qué va a pasar con eso? Ese tercero, eso yo pienso, sobre esos objetos, y en ese espacio, por lo tanto, hay algo que es propiedad de otro. ¿Dónde va a meter los objetos? El señor se los hurtó, que ahí había un reloj carísimo de $50,000 y usted se lo quedó. Ese es el riesgo que usted corre, porque al final, si bien no hay propiedad, los objetos sí tienen propiedad, y eso se va a convertir en un problema para usted, donde se va a activar una causa, donde le van a decir o que usted se apropió indebidamente o que cometió un hurto, y se le va a complicar la cosa a usted. ¿Qué podría hacer usted para que fuera lícito y reivindicara el derecho que usted dice que tiene? Que usted fuera a la Tsunavi, que se hiciera una inspección donde determine qué objetos hay allí y que ese espacio usted se lo arrendaron y que lo que hay allí son objetos. También puede pedir una inspección en un tribunal. Yo sé que esto suena complicado, pero estoy tratando de protegerlo, porque al final usted va a hacer lo que usted quiera. Lo que tiene que pensar es las consecuencias de lo que usted va a hacer. Y las consecuencias son que lo van a meter en un rollo penal. Lo van a meter en un rollo penal. No va a llegar a nada.
pero que lo va a tener ocupado sujeto a un tema penal donde este señor va a decir cualquier cosa. Para hacer eso, primero que usted sabe quién es la persona, debería acudir por lo menos a las instancias comunales, a dejar constancia. Eso fue lo que yo hablé, porque yo hablé con unas personas en el tribunal, ellos me dijeron fue eso, mira, tú lo que puedes hacer es buscar a la gente del Consejo Comunal, ¿verdad? Con ellos puedes grabar, puedes tomar nota de todo lo que vas a ir sacando ahí, ¿verdad? Y que la gente del Consejo Comunal te firme como verificable lo que estás sacando de ahí. No se lo voy a tirar a la calle tampoco, eso va a quedar en esta platabanda que él tiene ahí. Esta casa tiene platabanda, entonces eso sería arriba en la platabanda. De hecho, hasta la platabanda la cerró, y ahí, donde tienen todo, ahí están todos los tanques de agua y todo, ¿entiendes? Porque hasta eso lo tiene también cerrado. No se lo recomiendo a nadie porque ahí hay objetos privados, a menos que hubiese una intervención de un tribunal donde el tribunal ordenara una depositaria judicial que se quedara con los objetos. Lo único legal. Correcto. Son paliativos. Lo demás son paliativos para que usted haga algo que supuestamente reivindica su derecho, pero que terminaría siendo justicia por propia mano, porque tú no sacaste los perones. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, sobre todo porque el señor tampoco ha sido amable con usted y también está peleando su supuesto derecho a la propiedad con relación a eso. ¿Okay? Vamos a ir un momentito y luego al regreso tomo decisión. Pedir una inspección de la SUNAVI de manera que se permita determinar que esto está dentro del espacio que usted arrendó y que se levante un inventario de esos objetos que están allí y que se trate de participar a este señor por cualquier vía, se ha dicho. Voy a tomar decisiones como en el caso del señor, que es interesante cómo no existiendo nada, aún existen cosas. Primero, su derecho como inquilino de algo que le arrendaron a usted aún sin tener título de propiedad, sobre la base de un derecho verbal que no consta en ningún lado. Luego, el hecho de que haya unas habitaciones ocupadas con objetos de otra persona, esos objetos siguen siendo de otra persona y estas cosas nunca terminan porque todo el tiempo se van a decir cosas que no se van a poder probar. Y para eso, Manuel, lo ideal sería que ese procedimiento se hiciera lo más lícito posible, a través de una inspección de un tribunal o a través inclusive de una notaría que pudiese dejar constancia de algunos objetos que están allí. En este caso no hay que pedir autorización para entrar porque usted está viviendo en ese espacio, pero esto va a tener algunas consecuencias para usted, porque en principio es justicia por propia mano y segundo porque es que esos objetos no son de usted y hay un dueño y usted sabe quién es el dueño. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con esta persona? No, doctora, yo conversé con él hace aproximadamente 8 años atrás. Voy a cumplir 11 años ahí. Después que él supo lo que cuando él vio que yo investigué todo, porque fíjate que el Tribunal Supremo de Justicia, él pidió un recurso de casación, eso le fue negado. Después ante un tribunal hizo una solicitud de una prescripción adquisitiva y siempre también se le negó. Yo hablé con un agente de los tribunales, se investigó por medio del expediente, por medio del número de expediente, y ese tribunal está en archivo muerto. Las personas me dijeron a mí que está en archivo muerto, porque eso nunca procedió. No apareció nunca más. Más nunca, o sea, él conmigo más nunca ha hablado. Más nunca ha hablado. Él se comunica con las otras inquilinas, que son unas señoras, él habla con ellas vía telefónica, no sé cómo hacen ellas, y ella sale por mes, va una de cada 3, son 3. Entonces va una por mes y lleva los alquileres de las 3. Un mes lleva una, otro mes lo lleva la otra, otro mes y ellos le pagan en la calle y hasta ahí. Él no sabía más nada, porque a él le hicieron saber de que los tribunales podían hasta llevarlo preso porque él quiso, porque tiene llaves de la puerta y todo, y él entra cuando él quiere y sale cuando él quiere y él hace lo que él quiere, ¿me entiendes? Por y le repito, la parte que me corresponde a mí tiene una terraza que obligatoriamente tienes que pasar por ahí para entrar a la platabanda y para entrar a la vivienda de enfrente. Pero la parte de la vivienda que yo le estoy hablando, que todo eso me corresponde a mí. Bien. Yo no conversé más nunca con él, porque es lo que me dio a mí que en un mes me sacaba y ya. Después que se hizo la conversación ante la Policía Comunal de Caracas, ahí en el silencio, y los policías lo mandaron a inscribirse ante la SUNAVI y de ahí más nunca supe nada de él. Pero existe. No supo de él, pero él está en contacto con otros inquilinos, bueno, está en contacto con otras personas. Sí, correcto. Pero bueno, yo en verdad no lo sé, porque esa persona tampoco lo está trato por lo mismo, porque todo el mundo se fue a favor de él. Entonces ahora la gente sí estaba asustada porque él dijo que esto hace poco dijo
que fueron reuniendo unos dólares porque él iba a vender en dólares y que él se iba. Y el que no vendiera lo iba a sacar. Entonces la gente que estaba ahí estaban asustados. Entonces nadie me quiso preguntar nada, me llamó fue un... Yo considero que lo primero que usted debe hacer es en la SUNAVI, porque usted se inscribió allí como inquilino, independientemente de que el caso se haya cerrado, pedir una inspección de la SUNAVI, de manera que se permita determinar que eso está dentro del espacio que usted arrendó y que se levante un inventario de esos objetos que están allí y que se trate de participar a este señor por cualquier vía, por una notaría, por una compañía de envío, vecino, porque lo que hay es que protegerse y en tal caso, si usted lo va a hacer a través de un consejo comunal, yo debo decirle que el consejo comunal no tiene la cualidad jurídica para hacer esos procedimientos y que permitirlo sería como abrir una ventana para que la gente tomara justicia por propia mano y tomara posesión de los espacios. Si el espacio estuviese vacío y no hubiese objetos, ni hubiese personas, en este caso no hay personas, pero hay objetos, yo le diría, bueno, si está dentro del ámbito de ese espacio que usted arrendó y no está dañándole el derecho a nadie, usted en ese caso pudiese habitarlo. Pero el hecho de que esté con objetos ajenos va a generar un problema posterior. Por eso mi recomendación es que si lo hace, lo haga bajo la anuencia de un tribunal municipal a quien usted le pida el apoyo para llevar esos objetos a una depositaria judicial, ya que serán de abandono, porque esa es otra. 8 años es demasiado tiempo. El Código Civil establece 1 año para considerar que los objetos fueron abandonados. Claro, yo cumplí 11 años ahí viviendo. Hay un procedimiento que se establece en el mismo Código Civil. ¿Qué significa eso? Claro, Manuel? Usted tiene razón parcialmente, pero lo tiene que hacer bien para evitar que eso le traiga a usted consecuencias penales. Claro, doctora, por eso es que yo lo hice desde un principio así, todo lo hice por mi lado. Yo fui a los registros, saqué copias certificadas de los documentos, todo. Ante SUNAVI se hizo todo eso que usted me está diciendo. Todo eso que usted me está diciendo yo lo hice. Pedí la inspección, ellos me dijeron que no podía hacer inspección todavía hasta que no se hiciera el canon de arrendamiento. Yo solicité un canon de arrendamiento para cancelar para pagar mi alquiler, que sea, ya que no era con él personalmente, pero para pagarlo por medio de la SUNAVI. Pues eso fue lo que yo hice personalmente. Y yo tengo todos mis documentos, yo tengo una carpeta gigantesca con todos los papeles, doctora. Y me gustaría por lo menos que algún profesional del derecho conversara conmigo y por lo menos los viera, para que viera todo lo que yo tengo, doctora. Eso se hizo de todo. Eso está en la Defensoría Pública, eso está en SUNAVI, todo, yo hice todo. Yo no me he dicho nada. Vamos a hacer para tratar de formalizar lo que usted aspira a hacer, de manera que designemos a solidarios que vea la mejor forma de considerar que el paso del tiempo le ha permitido a usted considerar esos objetos como objetos abandonados que están dentro de un espacio sobre el cual usted tiene derecho y que esto se formalice a través de un que tenga fe pública, que es lo más importante. Vamos a aceptar la solicitud, lo enviamos a abogados solidarios y luego lo encaminamos con algo que le proteja a usted y no lo vaya a colocar en un problema de índole penal, porque todo está bien hasta que empieza a estar mal. Así que vamos a protegernos por eso. Perfecto. Bien, gracias, doctora. Hacer todo lo necesario porque las cosas estén conforme a derecho. Eso hoy en día es plausible porque cualquier otro hubiese agarrado los porotos, lo hubiese botado, se hubiese metido allí y eso no es lo que nosotros queremos para este país, sino que por lo menos consultemos, tratemos de blindar las cosas, le demos a la oportunidad de reflexionar. Ese es el camino. Mientras tanto, yo me despido de todos ustedes. Gracias, como siempre, por estar en mi casa, por permitirme entrar en la suya. Nos vemos en un próximo Se ha dicho, como siempre, porque eso no ha cambiado. Se les quiere y se les respeta. Dios me lo bendiga. Un beso para todos. Chao, chao.